Bien, saludo a mis alumnos. En este video pues vamos a aprender cómo manejar los datos de un transistor, las hojas de datos de los transistores y qué características esenciales nos trae. Además de identificar los pines por medio de un ohmímetro. Bien, veamos entonces el procedimiento que nos dice la guía. En primer lugar dice que nos dan estos tres transistores. Lo primero que podemos identificar es que hay una serie de números y letras sobre ellos y eso nos indica diferentes aspectos. Eh, Más que todo el país de procedencia, pero el que nos interesa es este número, que es el modelo. Por ejemplo, este es un 2N3055. En este otro, que tiene otra configuración, es un C2053. ¿Ya? Y en este otro, pues es un TIP 42A. Entonces tenemos tres tipos de transistores diferentes. Y nos dice, para los transistores dados, complete la tabla. La tabla está más abajo. En la columna rotulada terminales, realmente no hay una columna rotulada terminales. Aquí en esta parte, ahí es donde vamos a ir rellenando. Es una línea por cada transistor. Para el caso del primer transistor sería el C2053. Aquí le ponemos el C2053. El segundo transistor es el 2N3055. 2N3055. Y el último es un TIP 42A. Es lo que nos interesa ahorita. TIP 42A. Ve, aquí en el tipo vamos a poner si es NPN, PNP. Recordemos que pueden ser dos tipos de transistores. El NPN, pues, la corriente circula de base hacia emisor y de colector a emisor. De la flecha nos indica la dirección que lleva la corriente, de base a emisor y de colector a emisor. En el caso del PNP, es a la inversa, la corriente circula de emisor a base y de emisor a colector. O sea, entra por acá, sale una parte por acá y otra parte acá. Entonces, esa es la característica de estos transistores. Importante a la hora de probarlo con un ohmímetro, tenemos que observar lo siguiente. Si ponemos la punta, ponemos en medición de ómetro al multímetro, ponemos la punta roja en el material P y la punta negra en el material N, nos va a medir una resistencia baja, kiloohmios, ohmios, pero nada de megaohmios, sino que valores pequeños de kiloohmios u ohmios. Si ponemos la punta roja en el N y la punta negra en el P, estamos tomando la polarización inversa. Entonces nos va a medir o infinito o nos queda midiendo el máximo valor, ya que pudiera ser máximo en el caso de nuestro ómetro. No mide resistencia, pues queda como que si estuviéramos midiendo en el aire. Ya lo vamos a observar. Ok, entonces dice que lo midamos. Vamos a ver, vamos a agarrar uno de estos, el 2N3055. Por aquí ya lo tenemos en ISIS. Este de acá, aquí tenemos el ómetro. Vamos a hacer aquí a un lado este. Lo removemos. Y este transistor, el 2N3055, pues es un transistor NPN. Recordemos, esta es la P. Aquí tenemos que poner el rojo y aquí el negro, o aquí el negro, y ahí va a medir resistencia. Probemos esa combinación entonces. Aquí está el positivo del ómetro. Ponemos el emisor en el negativo. Ahí debería de medir una resistencia. Ahí mide, bien baja porque está en la escala de megaohmios. Pongámosle la escala de ohmios. Y aquí al ponerle en la escala de ohmios, nos va a dar un valor de resistencia, que es de 552 y 553 ohmios.
Entonces lo que estamos midiendo de base a emisor. Este sería el 2N3055. Entonces base a emisor en directa nos mide 500, creo, ¿eh? ¿Cuánto nos medía? 553 aproximadamente. Es 553 ohmios. Bueno, aquí buscamos el símbolo. Insertar un símbolo. Está el primero. Y luego vamos a medir, aquí lo más fácil, el otro valor que va a medir es poniendo el positivo en la base y el negativo en el colector. Borremos este alambre y completémoslo aquí. Ahí debería de medir resistencia también. Mide 536 ohmios. Entonces esto es de base a colector. 536 ohmios. Y aquí está, de base a colector en directa, 536 ohmios. Ahí está. Hagamos las otras medidas. Las otras medidas, en todas las otras, pues vamos a tener que invertir. Vamos a poner este acá. Vamos a poner el negativo en el material tipo P. Y vamos a poner el positivo en el material tipo N del colector. Y ahí esperaríamos que mida máximo. Puede ser que solo se salga de la escala. Le cambiamos acá a megaohmios. 100 megaohmios nos da máximo, es que es infinito prácticamente la resistencia. Ok, no hay resistencia, es máximo, infinito. Y aquí le vamos a poner, esta vamos a ver cuál es. Es de base a colector en inversa. Entonces de base a colector en inversa sería este. Infinito. Bueno, veamos el símbolo. Si está por aquí el infinito. No nos compliquemos buscando tanto. Ahí ya nos complicamos acá. Bueno, pongamos el valor max. No lo veo. Infinito pongamos. Infinita es la resistencia. Vamos a ver base emisor pero en inversa. Yo lo cambiamos. Cambiamos este alambre. Y lo ponemos al emisor. Ahí estamos midiendo base emisor en inversa. En megaohmios nos da máximo. Y podemos decir que es infinita la resistencia. No mide nada, pues. Como que estuviéramos midiendo el aire. Y solo nos queda colector emisor y emisor colector. En este caso, pues ambas medidas nos deben de dar también infinito. Veamos. Aquí es colector emisor en inversa. Máximo. Alguien me preguntará, bueno, ¿y cómo sabe que está en inversa, está en directa? Ah, porque si digo colector emisor, y está en inversa, y que estoy poniendo el positivo en el emisor, el segundo terminal, y el negativo en el colector. Entonces, colector en emisor en inversa, me da infinito. Luego, cuando pongo el positivo en el colector, es decir, en el primer terminal, que digo, colector emisor, ahí la estoy midiendo en directo. Entonces estoy poniendo el positivo en el colector, el emisor en el negativo. Aquí está, entonces ahí está, colector emisor en directo, estoy midiendo. Primero, significa que el positivo en el colector, el negativo en el emisor. Y ahí se mide, pero mide 40.43 megaohmios.
un valor altísimo, pues casi es infinito. Pero es un valor, es 40 megaohmios, vamos a poner. 40 megaohmios. Ahí está, entonces de esa manera se mide. Lo importante es que nos mida dos valores pequeños. Esa es la clave ahí, que nos mida dos valores pequeños. Y, todos los demás, los otros 6 valores, tienen que estar en infinito. Ya los otros 4 valores, solo 2 deben de medir. Si les mide todo en infinito, ya se dañó el transistor. Si les mide todo con un bajo valor de resistencia, ya se dañó. O puede ser otro tipo de dispositivo, tal vez no es un transistor. ¿Ya? Algo importante es que no hemos correlacionado los pines. Y como yo sé acá en el 2N3055, cuál es el colector, cuál es el emisor, a la hora de hacer la conexión. Entonces lo buscan. Buscan en internet el esquema. De hecho, por aquí tenemos la hoja de datos. Pero veamos aquí 2N3055. Ya tenemos la hoja de datos acá. Solo lo busqué en internet y la descargué. 2N3055. Hay que buscarle en PDF. Aquí tenemos la hoja de especificaciones. Ya vamos a ver otros datos que hay por ahí, pero ahorita nos interesa ver quién es quién. Aquí está, tenemos el pin 1, el pin 2 y la carcasa. La carcasa sabemos que es por defecto colector, pero luego resulta que hay varios 2N3055. Hay uno tipo A, uno tipo B. Y hay un pequeño detalle, no me dice aquí quiénes son los pines, ¿verdad? No me dan los pines. No da la información de los pines, ¿verdad? Estas letras no son colector base. Estas son cotas de medida. Estábamos hablando de estas distancias, de estas cotas de aquí que tiene, las dimensiones. Pero pues acá no podemos saber los pines a partir de la hoja de datos. Bueno, bien lo hubiéramos buscado, lo hubiéramos encontrado rápidamente. Entonces ustedes ponen en internet el modelo y le ponen el pinout. Y ya con el pinout nos vamos. Y aquí les aparece. Aquí estaba el 2N3055. El pin 1 es la base, el pin 2 es el emisor y lo que es el chasis es el colector. Entonces de esa manera se identifican. Si vamos a poner el terminal positivo en la base, lo ponen al pin 1. Y con el terminal negativo tocan el pin 2, está midiendo base emisor. Y si ponen el terminal negativo del multímetro en el chasis, estamos midiendo base colector. Luego hacen lo inverso, ponen la terminal negativa en la base y miden con el colector el rojo y luego con el emisor el rojo. Y ahí está midiendo base emisor y base colector, pero en inverso. Entonces este diagrama es clave porque si no sabemos qué pin es el colector, el emisor y la base, estamos bastante mal ahí. Entonces hay que buscarlo. Generalmente la hoja de especificaciones lo trae, pero en este caso no lo traía. Entonces de esa manera lo correlacionamos. Sigamos con el Word. Bien, ese era para un transistor del tipo, aquí nos lo daba,
Eso sí nos lo dice la hoja de especificaciones. ¿Qué tipo es? Es un NPN, el 2N3055. Este es lo que vamos a poner acá, que es el tipo NPN. NPN. Hoy veamos con el TIL 42A. Igual. Y necesitamos las hojas de especificaciones. Veamos si en las hojas de especificaciones del TIL 42A nos trae cómo van distribuidos los pines. Esta es la hoja de especificaciones descargada de internet. Este es el transistor. Veamos acá. Están los pines 1, 2, 3 vistos de frente. Iría respectivamente, veamos el Word. Este es el TIC 42, 1, 2 y 3. Así van los nombres de los pines. El de la izquierda es el 1 y el de la derecha es el 3. Y nos dice que el 1 es la base, el 2 es el colector y 3 es el emisor. Aquí tenemos base, colector, emisor. Y aquí hay un colector, otro colector. Y aquí sería el pin 1 la base, pin 2 es el colector, pin 3 es el emisor. Pero habla del tap. El tap es esta parte de chasis metálica. Ese también es colector. Entonces hay colector en el pin 2 y aquí en el chasis. Entonces base, colector, emisor. Y así lo vamos a medir. A ver, base, colector y emisor. Esto es el datasheet del transistor. Ok, pero lo que nos pide ahorita son las medidas. Vamos a ver el 42 aquí en las mediciones. Aquí lo tenemos. Borremos este. Pues no es exactamente el A. Veamos a ver si está el A. El kit 42. Ah, no está exactamente. Bueno, el 42 es el que más se le parece. Ahí tiene la forma. Usemos este, el más cercano. Ok, entonces hagamos la medida. Empezamos siempre con las que van a medir. Va a medir, veamos si es NPN o PNP. Aquí nos dice, es PNP. Entonces la base es N. El colector es P y el emisor es P. ¿De dónde sacamos esto? De aquí lo podemos ver. En el PNP, la base es N. Ahí vamos a poner la punta negra del ohmímetro para que mida y vamos a medir con la punta roja en el colector y la punta roja en el emisor. Y ahí va a medir resistencia. Veamos si es cierto. Entonces, la punta negra es el negativo, va a la base, ahí está. Y aquí vamos a conectar al colector la punta roja. Tiene que medir. Ahí está midiendo una resistencia bien baja. Cambiémosle a ohmios para anotar el dato. 536 ohmios aproximado. Este es base colector inversa. 536 ohmios. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Base colector en inversa mide 536 ohmios. Y la otra sería base emisor. Cambiamos el positivo. Del colector al emisor. Y ahí nos va a medir también. 553 ohmios aproximado. Sería base emisor en inversa. Base emisor en inversa. ¿Cuánto nos dio? 553 ohmios. 553 ohmios. Y todas las demás nos deben de dar infinito, un valor altísimo.
Ok, cambiemos acá. Pongamos el positivo en el... Midamos colector emisor en inversa, estamos midiendo ahí. Porque tenemos el negativo en el colector. El colector emisor en inversa. Infinito, pongámosle mega ohmios. Tal vez hay un valor en ohmio, en mega. 40.4, 40 mega ohmios. Entonces tenemos colector emisor en inversa. Colector emisor en inversa es 40 mega ohmios. Mega ohmios. Luego démosle el inverso. El inverso sería este acá. Y este acá. No, este sería el directo. Sería colector emisor en directo, porque el colector al positivo, el emisor al negativo. Debería medir un valor altísimo o infinito. Ok, entonces midió infinito. Y vemos las otras. Las que faltan son base emisor en inversa. Vamos a ver base emisor en inversa. Base emisora en directo, perdón. Sería, pongamos la base en el positivo. El tester conectamos aquí. La base, el positivo, ahí está. Base emisor directa. Mide infinita. Base emisor en directa. Infinita. Ahora nos queda base colector en directa. Y cambiamos este cable. Hay que detener la simulación. Cambiamos el cable aquí al colector. Esta base colector en directo debe medir infinito. Infinita. Está, entonces cabal, solo dos medidas dan un valor bajo. Es lo que estábamos esperando. Aquí este es infinito. Hacen ustedes con el C2053. De ahí tenemos, ya probamos el transistor y es lo esperado de 6 medidas que pueden hacerse en las tres patitas. Solo dos dan una baja resistencia y las otras dos dan alta resistencia o infinita. ¿Ya? Y lo que sí podemos observar es que podemos, si no tuviéramos quién es el colector y quién es el emisor, pudiéramos fácilmente identificarlo acá. Por ejemplo, en este de acá, el colector tiene menor resistencia que el emisor. Igual acá. Aquí el colector tiene menor resistencia que el emisor. O sea que con los que midan, el que tenga menor resistencia, ahí tenemos base emisor, base colector. El que tiene mayor resistencia, ahí tenemos base colector. Base emisor, perdón. La resistencia del emisor es mayor que la del colector. Es la clave. Bien, hasta ahí ya vimos cómo medirlo. Dejamos el otro a ustedes. Y luego dice, busquen el manual de reemplazo los siguientes datos para el transistor 123AP. Entonces hay que descargarlo y vamos a ver aquí las hojas de especificaciones. Y vamos a ir explicando ahí qué es cada una de ellas. Vamos a ver. Un poquito grande aquí. Necesitamos exactamente la
mitad de la pantalla. Corriente de colector máximo. Esta es la corriente de colector máximo. Veamos dónde está. Aquí está la hoja de especificaciones del transistor NT123AP. El modelo. Corriente de colector máximo. Aquí está. Corriente de colector continua es 600 miliamperios. Esa. Sí, esa es. Corriente de colector máximo. 600 miliamperios, lo que es lo mismo. 0.6 amperios. Ya, aquí está. Aquí le ponemos. 600. Bueno, aquí está medio aturado esto. Como que una tecla se ha aturado aquí. Ahí está. Luego viene algo que se llama el voltaje de ruptura colector base. ¿Qué es eso? Eso es cuando ponemos un voltaje entre colector base. Es tan alto que se rompe la unión colector base. Por eso le llama B de break, romper. El voltaje colector base de ruptura. Por aquí ha de estar, vamos a ver. Tiene una letra B grande. Aquí está. Colector base, veamos cuál es el que nos pide. Colector base, exacto. Colector base, voltaje de ruptura, 60 voltios. Entonces, si le ponemos 60 voltios entre colector y base, aunque en teoría no conduce la unión de colector base, pero ese voltaje haría que conduzca y que dañe el transistor. Luego está el voltaje de ruptura colector emisor. Es esta. El voltaje de ruptura colector emisor es esta de acá. Voltaje de ruptura colector emisor es 40 voltios. 40 voltios. Luego está el voltaje de ruptura emisor base. En este caso es la inversa. Es esta. 6 voltios. 6 voltios. Ojo, que está en inversa. O sea, le pongo el positivo del voltaje a la base y el negativo al emisor. Habría que ver, porque no sabemos bien si este es NPN o PNP. Veamos qué es. Creo que es NPN. Sí, es NPN. Pues tiene este voltaje de ruptura en inversa. Le ponemos el positivo al emisor y el negativo a la base. Los 6 voltios se rompen. Luego dice potencia de disipación máxima. ¿Cuántos watts va a disipar el transistor? Ok, veamos cómo veíamos acá. Esa es una característica principal. En vez de la ponen afuera al principio, pero por aquí está. PD, potencia máxima que disipa. Total de disipación del dispositivo, 625 miliwatts. 625 miliwatts. Y por último me dice la ganancia HFE. Veamos cuánto nos da el fabricante. No está por aquí, está más abajo, más adelante vamos a tomar estos datos con eso. Vamos a ver. Aquí está la ganancia. Es bastante variable acá. Depende de la corriente de colector. Entonces, mucho ojo con eso. Y si hay una corriente de colector de 500 miliamperios, la ganancia es 540. Pero la corriente de colector es de 150 miliamperios, anda entre 100 y 300 la ganancia. No hay unidades. Tomemos esta de 100 a 300. Vean como los máximos valores. Pero hay que especificarlo. De 100 a 300. Y le vamos a especificar que sea una corriente de colector igual a
150 miliamperios. Así es, ¿no? 150 miliamperios, el colector emisor, un volt por ahí anda. Ok, entonces son los datos que se requieren. Dibuje, dice el transistor NT 123 con sus pines. Ok, entonces eso requiere un esquema ahí. Ya vamos a ir terminando acá, veamos la disposición, a ver si nos la dan. Aquí está emisor base colector, ¿ve? Emisor base colector. Esto es visto de frente. Eso de frente es bien relativo. Emisor base colector, recordemos. ¿Por qué es bien relativo eso de frente? Porque para uno de una forma pudiera ser de frente y para otros otra forma pudiera ser de frente, en la parte trasera. Pero aquí lo que tiene es que este es redondito, como redondo, y esto que se ve aquí es sobre lo que sobresale. Entonces el frente es donde tiene las letras. Entonces aquí lo que hacemos, según lo que nos pide, veamos si se puede, le ponemos emisor, base y colector. Aquí con esta, emisor, emisor, esta patita, base, colector. Y ya, eso es lo que nos pide. Le damos control E para copiar todo, seleccionar todo. Control C y aquí lo pegamos en Word. Y ya, ese es. Hagámoslo un poco más pequeño. Y esa es la respuesta. Centrémoslo. Inicio, central en la respuesta. Va, entonces eso es lo que teníamos para este día. Ojo que no les he resuelto el 100% la guía. Tienen que hacer un par de cosas ustedes en esta sección, porque la guía es bastante larga, entonces la llevamos por parte. En primer lugar, veamos, tienen que completar esta tabla para el C2053. Si no hayan en Proteo el C2053, pueden poner cualquier otro. A este era PNT, no le pusimos el tipo. Pero deben de completar 3 transistores acá, con todas sus características. Veamos si está el C2053 en ISIS, no estoy seguro. Creo que no. C2053. No, no es un transistor, es un operacional. Ok, pueden usar entonces el que sí está es el 2N3055. Veamos si no lo hemos hecho ya. Pues vamos. Ahí ya lo hicieron. El NTE 123AP no está tampoco. Entonces lo que pueden hacer, ponen otro transistor NPN. Aquí, para escoger un transistor NPN, escogen dispositivo P y le ponen un NPN. Y ahí les va a salir una gran cantidad de transistores. Escojan transistores bipolares. Farsi tiene buena cantidad de transistores. Y aquí cualquiera de estos. Aquí ya les dan las especificaciones. Y cualquiera de estos pueden agarrar. Ahí está en el NPN. Y lo ponen aquí y lo miden. Y dan los datos esos. Dan esos datos ahí en la tabla de la medida, como medimos estos otros. Pero hay que completar esa tabla con otro transistor. Ojo. Luego acá veamos.
Y aquí esto se nos invirtió. Realmente esto es de aquí arriba. No sé por qué no me está seleccionando, como que estuviera desactivado. Es la batería de mi ratón el que ya está acabándome porque no puedo seleccionar todo esto. Bueno, esto va aquí arriba. Aquí estos datos de acá son del 123 AP. Y ustedes van a investigar el del NTE 152. Deben de descargar la guía y investigar eso y rellenar estos datos. Entonces, para buscar, por ejemplo, aquí hagámoslo en Opera. Vamos a ver si tenemos una ventana. Aquí está. Para buscarlo, entonces le ponen NTE y ahí le ponen 152 y le ponen hoja de datos en PDF. Esa es una forma. ¿Ya? Y aquí en todo. Y aquí vamos a ver dónde se puede descargar. Esa es una forma como la más directa. Y aquí está, aquí les da los datos aquí lo pueden descargar y obtener los datos. Ojo que están para el 152 y para el 153. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay datos que no son de uno y hay otros de otro. Aquí está base, colector emisor. Y aquí está lo que nos pide, que es los voltajes, las corrientes colectores de 4 amperios máximo. Los voltajes de ruptura colector emisor son 90 voltios. Eso más que todo. Es de buscar los otros datos que pide. Disipación, potencia de disipación es importante. Veamos aquí dónde está. Aquí está, disipación es de 40 watts. Este es de potencia. Este transistor, ya que maneja bastante potencia. No es 1 watt, 5 watts, es 40 watts. Entonces, todos esos datos hay que irlos poniendo acá. Este no lo van a poder medir en ISIS, porque en ISIS solo se puede medir los NTE, no, porque esos son equivalentes. En ISIS lo que tenemos son los componentes originales, no tenemos equivalentes. Ojo con eso. Bien, entonces esa es la guía, la parte de la guía que hay que hacer. También dibujan el 2N, el NTE 152, le agregan eso en Paint al esquema, busquen el dibujo y le agregan manualmente los pines. Alguien puede hacer que lo intente pegar ya con los pines. Mejor hagámoslo nosotros y ahí aprendemos en el proceso, ¿verdad? Bien, entonces que tengan buen día. Esto ha sido las especificaciones de un transistor. Trabajemos en lo que les he mencionado.